Seguimos aquí en el Café de la Mañana y llega nuestra sección de empleo. Entregamos algunos tips para que todos tengan en cuenta a la hora de buscar su empleo. Ya hemos hablado precisamente de cómo llevar una hoja de vida de manera correcta, cuáles son los diferentes tipos de contrataciones que se pueden realizar cuando voy a ser empleado, o en este caso vamos a hablar sobre aquello que llaman el salario emocional. ¿Existe o no existe? Pues ustedes pueden opinar a través de nuestras redes sociales, que en Instagram ya tenemos también la encuesta para que puedan opinar sobre el tema. Pero llega también el momento de leer esas vacantes especiales para que ustedes en casa tomen nota. Recuerden que estas ofertas laborales no comprometen al Café de la Mañana ni al Canal TRO y por supuesto no lo obligan a proceder con su contratación. Iniciamos con las ofertas, las primeras ofertas de la mañana. Las empresas pueden registrar sus vacantes sin costo en nuestra línea de WhatsApp para que lo tengan muy en cuenta. En Bucaramanga, la clínica Chicamocha solicita un técnico auxiliar de enfermería. También en la capital del departamento se requiere persona técnica o tecnóloga en carreras administrativas para desempeñarse como recepcionista. Importante empresa del sector avícola requiere personal para trabajar en granjas. Seguimos con ofertas en la ciudad de Bucaramanga. Importante hotel requiere jefe de pastelería. Más información la pueden encontrar a través de CompuTrabajo. En Bucaramanga la entidad requiere personal con experiencia mínima de 2 años en conducción de vehículos pesados. Esas son algunas de las ofertas que tenemos en la mañana de hoy en nuestro tema del día. Muy bien, y para hablar precisamente sobre el salario emocional tenemos hoy un experto abogado. Bienvenido al Café de la Mañana, Luis Eduardo. Pues tenerlo en nuestro set es muy importante, además para hablar de este tema que muchas personas desconocen, que es lo del llamado salario emocional. ¿Qué podemos iniciar hablando sobre qué es? Sí, muy buenos días, complacido de estar con ustedes. Saludo especial a todos los televidentes que nos permiten llegar a sus hogares en este importante programa y en este inicio exitoso de semana, una corta semana pero muy importante. La verdad es que es un tema de mucha trascendencia hoy en día, lo que se ha denominado el salario emocional. Y es que hoy se ha adoptado como política, en medio del modelo de mercado que tenemos, de competencias que se tienen que dar, de que hay que tener en cuenta que el capital más importante que hoy tienen las empresas son sus recursos humanos. Y desde el punto de vista de los costos-beneficios que se persiguen cada día para poder incursionar en ese gran mercado que representa un factor de competencia, se ha venido impulsando lo que son lo que denominados salarios emocionales. Es decir, entender de que el trabajador no solamente requiere de un aspecto económico, sino que hay aspectos emocionales, psicológicos, de tipo fisiológico, que en la medida en que se logre ese bienestar integral del trabajador, se convierte en un factor de productividad mucho más importante. Pero eso no indica, abogado, que el que haya un salario emocional, pues exima al empleador de generar un pago económico, un valor cuantitativo. Por supuesto, está determinado por la ley lo que es el salario, pero más allá el término que establece la ley, que el salario es todo lo que percibe el trabajador desde el punto de vista de remuneración económica, lo que se ha procurado es que haya también una política de incentivos y motivaciones que, sumado a los ingresos económicos, permitan ese estado de bienestar hacia el trabajador, que le despierte ese empoderamiento hacia la labor que desarrolla, ¿cierto? El sentido de pertenencia, y que indiscutiblemente se traduce en una mejor productividad, ausencia de conflictos y un mejoramiento continuo en los procesos para poder competir. Cuando hablamos de pronto de un horario flexible, ¿podría este catalogarse como una parte de salario emocional? Sí, así es. Muchas empresas aplican la rigidez en lo que corresponde al horario. Es decir, 8 a 12, 2 a 6. Está la jornada que está establecida por ley, que necesariamente todo trabajador tiene que cumplir con ella. No obstante, algunas empresas manejan por metodología y estrategia lo que corresponde a la flexibilización de ese horario. Es decir, que se adecúa a las circunstancias que muchas veces, por necesidades que tiene el trabajador, no le permiten la rigidez como tal. Él cumple sus 8 horas, pero se le da una flexibilidad para que pueda desarrollar su labor, y eso hace que sea un factor de satisfacción al trabajador. Tenemos un caso de la señora María Díaz que precisamente habla sobre este tipo de salarios emocionales que vendría a ser el horario flexible. Dice: soy María Díaz, trabajo en la parte de archivo de una empresa.
Cuando entré me dijeron que debía cumplir con las 8 horas diarias estipuladas, sin embargo nunca me pusieron horarios de llegada o salida. Yo tengo la posibilidad de escoger cómo trabajo en el día. Lo importante es cumplir con la cantidad de horas y con mis labores del día. Exactamente lo que acaba de decir nuestra televidente reafirma lo que estamos diciendo. Ella está cumpliendo con su labor, está dando cumplimiento al horario establecido de la jornada mínima que prevé el código, en el caso colombiano son de 8 horas diarias. Lo único es que en razón a la actividad que desarrolla como es de archivo, se le permite a ella que tenga una flexibilidad respecto a las horas en la forma en que vaya a elaborar su actividad. No que no vaya a elaborar las 8 horas, sino que se le permite que no haya ese trámite rígido que tiene que ser 1 hora de entrada y 1 hora de ingreso. Y entonces eso le permite a ella pues, poder desarrollar su labor con un mejor compromiso, con una mejor tranquilidad y un estado de bienestar, que es lo que se procura con los salarios emocionales. Claro que eso también depende del área donde se encuentre el trabajador, porque ya lo mencionaba, usted me dice, bueno, ella porque está en el lado de archivo, pero pueden haber otro tipo digamos que de lugares específicos dentro de la empresa que no me va a permitir a mí escoger qué horario porque necesito una atención, por ejemplo, al cliente. Exactamente, todo en función de la labor que se desarrolla. Indiscutiblemente, por ejemplo, hay aspectos de las labores de producción que sí requieren la exigencia del cumplimiento porque son procesos que no se pueden interrumpir ni se pueden manejar a destiempos. Entonces, algunas actividades propias sí requieren la rigurosidad del cumplimiento, sobre todo cuando son empresas de producción, acertadamente lo planteabas, por ejemplo, lo que tiene que ver con atención al cliente, las PQR, las empresas de servicios públicos, que indiscutiblemente no podrían en un momento dado flexibilizarse. Sin embargo, se puede también establecer sistemas de turnos, los sistemas de turnos que se manejan para de esa manera poder satisfacer el cumplimiento de la responsabilidad de la actividad en la empresa, pero a su vez siempre permitiendo ese estado de bienestar. Vea que hoy en día se impone esa necesidad. Desde Abraham Maslow en 1943, cuando empezó a hablar de lo que eran las satisfacciones del ser humano, él decía la pirámide de Maslow, ¿no? 4 escalones que se requieren para el desarrollo, para lograr lo que es la autorrealización, lo físico, la seguridad, el afecto y sobre todo el estima del trabajador. Entonces, hoy grandes empresas particularmente han entendido de que si queremos competir en un modelo globalizado, en un modelo que exige cada día mayor producción y se procura también mirar el costo-beneficio desde lo económico y lo financiero, tenemos que posibilitar también que no solo desde el punto de vista del ingreso económico, sino también tengamos un trabajador motivado, estimulado, para que de esa manera sea una pieza importante en la producción. Tenemos otro caso, abogado, para también pues, poder socializar sobre otro de los tipos de salarios emocionales. Y aquí pues, nos menciona Cecilia Ramírez, trabaja como contadora en una empresa, tiene la opción de trabajar desde casa. Cuando algún hijo se enferma o yo me enfermo, pues trabaja desde la casa. Si tengo un viaje de negocios o si quiero visitar a mi familia, puedo trabajar desde ese lugar. Cambiar de ambiente ha hecho que mejore mi rendimiento laboral y además tener tiempo extra para mi familia. Veamos que este punto es sumamente importante. Las teorías que vienen hablando hoy de lo que es el salario emocional procuran es eso. Hoy hay una ola en el mundo que se habla de que la felicidad del trabajador en su labor permanente es un factor altísimo de producción. Y esa felicidad se logra desde el punto de vista de que tenga la tranquilidad, no esté bajo presión, se disminuye inclusive las conductas que puedan conducir a un estrés laboral y obviamente eso se va a reflejar en que en lo posible van a haber cero conflicto al interior de las empresas. Hoy en día una empresa que quiera ser productiva, eficiente y eficaz tiene que manejar como política cero conflicto laboral al interior de la misma. Hace muchos años se decía lo contrario, hay que buscar un buen abogado para que esté atendiendo los litigios que puedan surgir y los conflictos. Hoy en día lo que se procura es eso, de que haya una facilidad que permita al trabajador ese estado de tranquilidad, ¿cierto? De baja presión, que obviamente le permite desarrollar mucho. Por ejemplo, en Estados Unidos inclusive hoy en día hay una política de que los trabajadores laboran, llegan a la hora del almuerzo y tienen la oportunidad de descansar un rato, ¿cierto? Para que den su máxima expresión en su conocimiento, en su intelectualidad, en el desarrollo práctico de su labor, desde el punto de vista de estar en un estado de tranquilidad plena. Y también lo que hace o lo que permite este tipo de salarios emocionales es que generan también como un mayor arraigo por su empresa o un mayor sentido de pertenencia, si se quiere llamar con otro nombre, porque pues es mi responsabilidad cumplir con mi trabajo y es mi responsabilidad si quiero seguir de esta manera
teniendo pues la satisfacción de estar en un lugar especial, pues cumplir con esas tareas que se me encomiendan. Hay un factor importante y es que muchas veces en la mente del trabajador está de que mi estabilidad laboral, dice la persona, yo procuro mi estabilidad laboral. Pues la mejor manera de procurar la estabilidad laboral es que haya una estabilidad financiera y solvencia de la empresa como tal. Y eso se logra a través del empoderamiento, de ese sentido de pertenencia, que yo llegue a trabajar y la labor sea un placer el desarrollarla. Entonces, eso es importante de que hoy en día se viene manejando. Por ejemplo, aspectos como la capacitación dirigida hacia el trabajador, ¿sí? Permitir por parte de la empresa un programa de capacitación que le permite ascender, mejorar desde el punto de vista orientado. Desde las mismas pausas activas. Exacto, para que haya ¿qué? Posibilidad de un mejoramiento sobre la base de un desarrollo de escalafón al interior de la empresa. Y no que de pronto la empresa, el trabajador por esfuerzo propio inicie una formación o tenga una carrera y se convierte después en una frustración al interior de la empresa. Okay. Entonces, por eso hoy inclusive las políticas de prevención para la seguridad en el riesgo se enfocan en dos aspectos. Uno, prevenir cualquier posibilidad que conlleve a que el trabajador se sienta en un momento dado en un estado de malestar o inconformidad. Y dos, propender porque la salud integral del trabajador, desde lo psicológico, lo ocupacional y lo emocional, se pueda también manejar desde el punto de vista general de ese estado de bienestar. Muy bien, y tenemos mensajes de nuestros televidentes a través de nuestra línea de WhatsApp. Veamos qué opinan ellos, cuáles son esas inquietudes que tienen y que las hacen llegar a nuestro WhatsApp. ¿Cuáles son los derechos de un contrato por prestación de servicios? Es que tengo un trabajo en una empresa y en el momento estoy en licencia de maternidad y trabajo como asesora comercial. Sí, hay que tener claro de que la figura del contrato jurídico de prestación de servicio tiene unas características, ¿cierto? Que tienen que estar muy definidas. Hoy en día se comete mucho error porque relaciones laborales, ¿sí? Se plantea bajo el criterio de un contrato de prestación del servicio. El contrato de prestación de servicio nunca es un contrato laboral. Lo que sucede es que con base en los principios protectivos constitucionales que amparan el derecho al trabajo, hoy en día, si se demuestra que hay elementos de lo que aquello denominamos universales, como es la subordinación, el cumplimiento de un horario, la labor personalizada y una remuneración, ese contrato que entre comillas se llama prestación de servicio puede estar demostrando que es un contrato laboral. Y allí entonces emergen todas las responsabilidades económicas de prestaciones sociales que amerita el trabajador. Entonces, hoy en día muchos contratos que vemos que dice que es contrato de prestación de servicio, pero resulta que no se presta la labor autónomamente, independiente, con sus propios medios, sino que está vinculado, cumpliendo un horario, prestando la labor, recibiendo una remuneración. De eso la doctrina constitucional y la doctrina de la Corte Suprema de Justicia han sido claras que bajo el principio de la primacía de la realidad, un juez de la República puede declarar la existencia del contrato laboral con la consiguiente condena que tiene, que es el pago de las prestaciones económicas y sociales. Entonces, en este caso, lo que dice la televidente, que ella está bajo un contrato de prestación de servicio, habría que analizar en caso en particular si efectivamente la actividad se da bajo la figura de un contrato de prestación de servicio, que no es un contrato laboral por las características que tiene y no envuelve, contrario a ello, una relación de tipo laboral. Ah, muy bien. Y cada caso, pues, es diferente. Pero por el momento llega el leer cada una de las propuestas que tenemos para las personas que están buscando empleo. Recuerden que el Canal TRO no se compromete, no está comprometido ni obliga a proceder con la contratación de ninguna de las actividades o empresas o ofertas que se generen aquí en el Café de la Mañana. En Bucaramanga, la Yogu requiere personal para experiencia en ventas, trabajo en equipo y buena actitud. También en la ciudad de Bucaramanga, solicito secretaria con experiencia para entidad educativa, manejo de contabilidad y sistemas. En la ciudad de Bucaramanga, importante entidad requiere coordinador de mercadeo. Más información en LinkedIn. En la ciudad de Cúcuta, reconocida empresa requiere 3 mensajeros con 1 año de experiencia en el cargo. Y también en la capital del departamento del norte de Santander, importante empresa se encuentra en búsqueda de cajeros con experiencia de 2 años en cargos similar. Recuerden, más información la pueden encontrar a través de CompuTrabajo. Abogado Luis Castellanos, y vamos a
mencionar un último caso que tenemos en particular precisamente que hablan sobre estos salarios emocionales. Tenemos aquí el caso en pantalla y dice: soy Laura Peña, trabajo como enfermera en un hospital, tengo turnos largos, por eso el hospital me cubre la alimentación e igualmente el transporte, ya que el mismo hospital tiene una ruta que nos lleva y trae. Sí, ahí vemos de que este es un aspecto de lo que estamos diciendo. Ahí se dice que es un salario emocional porque es un complemento al ingreso económico que tiene, en el cual la empresa procura que darle la mejor facilidad a la trabajadora, en este caso, para que tenga su desplazamiento y se le estimula con una compensación económica en lo que respecta a los costos de su alimentación. Entonces, ese es un ejemplo de lo que es un salario que se denomina emocional. ¿Por qué? Porque la trabajadora se va a sentir más comprometida, se va a sentir en un estado de tranquilidad que no le implica reducir sus ingresos salariales para cubrir su alimentación y el transporte, lo que menguaría su capacidad adquisitiva, sino al contrario, hay un emolumento que se le da adicional al salario como tal y eso le genera un estado de bienestar y un compromiso, lo que decíamos. A nivel de ley, ¿ya hay algo que obligue a las empresas a generar este tipo de salarios emocionales o es solo porque la empresa como tal quiera motivar a sus trabajadores? Sí, desde el punto de vista legal, las prestaciones económicas y sociales de los trabajadores están definidas de manera clara, ¿cierto? En el caso de los trabajadores del sector privado, a través del Código Sustantivo del Trabajo y los servidores públicos con sus normas propias. No hay una disposición que en un momento dado obligue, excepto en algunos casos cuando por vía de negociación colectiva se pacta entre los sindicatos y las empresas este tipo de estímulos económicos y de orden social y quedan en las convenciones colectivas de trabajo. Pero es la única forma en que se vuelve vinculante legal para el empleador. De lo contrario, hoy en día pues son políticas que se adoptan. Lo que decíamos hoy es que se debe entender de que hoy una empresa, para que sea productiva, que sea eficaz, y no solamente se toque la productividad desde el punto de vista de reducir costos laborales, hay políticas de incentivo. Estas políticas, por ejemplo, de estudios, de permisos, de recreación, que se pueden dar de formación continua y dirigida, de inclusive de auxilio de estudio, inclusive para los hijos de los trabajadores, no tiene un impacto prestacional como tal, pero sí le genera un bienestar y una tranquilidad y un estado de felicidad al trabajador que lo hace que motivadamente sea más productivo como tal. Entonces, el mensaje cuál es que hoy en día a nivel de empresa hay que cambiar esa cultura del conflicto por la cultura de la colaboración, la cultura de la discusión por la cultura del diálogo que genere una tranquilidad y una relación laboral respetuosa y permanente para un fin cuál es el que cada día las empresas tengan mejor resultado en términos financieros, pero en términos sociales también. Es decir, para que todos tengan un gane y gane. Un gane-gane y un costo-beneficio equilibrado. Doctor Luis Eduardo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el Café de la Mañana. Un saludo especial y una exitosa semana para todos. Llega el momento de seguir leyendo algunas de las ofertas de empleo para que ustedes se agenden, tomen nota y por supuesto busquen más información respecto a este tema. En Cúcuta, empresa importante requiere personal masculino con experiencia mínima de 1 año en área de bodega. También en la ciudad de Cúcuta, importante empresa requiere profesional titulados en ingeniería de sistemas. En Cúcuta se requiere cajera con amplia experiencia en manejo de efectivo. Una importante compañía del sector hotelero está en búsqueda de auxiliares de cocina. También en la ciudad de Cúcuta se solicita panadero y pastelero urgente.